Bueno, otra cosa que se planteó fue con respecto a las velas de no demand, no supply, conocidas en el mundo del VSA. Realmente no recuerdo cómo se planteó la duda de si qué forma tenían o cómo identificarlas o cómo operarlas. Yo creo que el que más y el que menos todos conocemos este tipo de representación de vela que nos informa acerca de una falta de participación, ¿no? De la mayoría de los participantes en ese movimiento, y algunos operadores pues lo toman como una vela que nos puede ofrecer un gatillo de entrada, ¿no? A mí particularmente no me gusta, pero hay muchos que sí que la operan y que, bueno, pues entiendo que le darán buen rendimiento. Las características, pues ya sabemos que son velas de rango más bien estrecho y acompañada con un volumen bajo. Técnicamente se dice que ese volumen de esa vela no demanda o no supply tiene que ser inferior a las dos últimas velas. Vale, esto ya es hilar mucho porque en tiempo real la cosa cambia. En tiempo real no aparecen los gráficos tan bien como lo vemos ahí, ¿no? El papel lo aguanta todo. Entonces, estos son representaciones ideales, genuinas de lo que estamos buscando. Pues luego en la realidad, pues te vas a algo de esto y aquí donde está la supply, la no demand y la no sé qué. Entonces es muy difícil identificar realmente cuándo está apareciendo o no ese tipo de configuración. A mí sí que me parece interesante, más que ver la vela no demand o no supply, me parece la zona donde debería aparecer y sobre todo hilando, como siempre digo, de que cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. Si realmente hay una vela no demand, pues luego vamos a tener una vela de fuerte reacción hacia ese lado posterior, ¿no? Como tenemos aquí, una vela de intencionalidad bajista o una vela de intencionalidad alcista. Yo prefiero, me gusta más operar este tipo de velas, ¿no? Este tipo de velas, en este caso, con una venta a la ruptura del mínimo y una compra a la ruptura del máximo. Vale. Antes que las velas no demand. Porque yo en la zona operativa me parece muy bien que aparezca una no demand, pero es que pueden aparecer 20. ¿Vale? O sea, me da mucha más confianza el hecho de que aparezca luego esa vela de intencionalidad, ¿vale? Que me confirme que realmente en el corto plazo hay intención, ¿vale? Hay urgencia por empujar el precio en esa dirección, ¿vale? ¿Dónde buscamos esas velas no demand, no supply? Pues, como digo, en zonas operativas. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde deberíamos estar buscándolas. Si estamos en un contexto de rango, no demand, pues ¿dónde vamos a buscarla? ¿Qué suceda? Pues después de la aparición de una sacudida, ¿no? Esa sacudida que nos va a sesgar direccionalmente a un movimiento hacia abajo, pues si no has tenido la capacidad de entrar en el pico de la sacudida, vamos a buscar ese test con falta de intencionalidad, ¿vale? Que nos permita ese gatillo de entrada. Como digo yo, el test como tal no lo voy a operar porque no me da la suficiente confianza. Porque puede ser que te aparezca una vela con esa configuración de bajo volumen, que denote falta de interés con ese rango estrecho y tal, pero puede ser falsas señales. Es que es algo, en este caso del VSA, que a mí no me gusta porque no tiene que aparecer exactamente así. Pero es que pueden aparecer en el mercado de tiempo real y sobre todo en gráficos pequeños, esa señal te puede aparecer 10 veces en la misma zona, ¿vale? Sin embargo, una vela de intencionalidad no te va a aparecer tantas veces. Me parece mucho más interesante esperar a la aparición de esa vela de intencionalidad alcista o bajista sobre la zona operativa, ¿vale? Para a partir de ahí utilizarla como gatillo de entrada. En cualquier caso, las no demand, ¿dónde la vamos a utilizar? Pues en contextos de debilidad, ¿vale? En zona de rango, tras sacudida de máximos y en tendencia bajista. Vale, tendencia bajista, ya sacudidas a máximos previos, pero una vez que ya tenemos un contexto de debilidad. Vale, eso es súper interesante. Imaginaos, por ejemplo, aquí que tenemos, ¿vale? Esa vela negra. Imaginaos que es la vela no supply. Que estamos en zona operativa, ¿vale? Y que tenemos esa vela no supply. Que tiene un volumen, dijéramos, inferior a lo visto previamente.
¿vale? Este volumen, esta vela, rango relativamente estrecho, ¿vale? En comparación con lo visto previamente, y compras, ¿vale? Compras, esta te la activa y te cae. Pues esto que ha salido, o sea, este gráfico en particular que no estaba buscando esa explicación, ha salido así, pero es que ocurre muchísimas veces en el mercado. Es por eso por lo que a mí entradas con vela no demand no supply pues no me parece lo más confiable, ¿no? Lo quiere decir que si has backtesteado una estrategia y te da un buen rendimiento utilizando este tipo de entrada, pues es genial. Pero yo prefiero esperar zona operativa a la aparición de una vela que realmente me denote intencionalidad alcista, ¿vale? Para mí la posible entrada a una no supply, como podría ser por ejemplo esa, pues me parece demasiado arriesgada. Vale, me parece demasiado arriesgada. Que sí, que estamos en zona operativa, que tenemos el contexto a favor, la sacudida muestra fortaleza, que estamos muy sesgados a querer comprar, pero hay que mantener la lógica y la objetividad dentro de unos límites. ¿Vale? O sea, en cierto modo estaríamos intentando anticipar ese movimiento porque sí, ¿vale? Y esto porque ha sucedido que luego se ha ido, pero podría seguir cayendo, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, no es necesario. No es necesario. Me parece que tenemos que jugar con las huellas que más confianza nos den. Tenemos que alejarnos de ese tipo de huellas de información que no es confiable 100% y que puede provocar engaños continuamente. Y bajo mi punto de vista, las no demand, no supply, pues son susceptibles de poder engañarnos con mayor asiduidad.